Otra charla. Bueno, el día de hoy, como les indicaba, el objetivo es que puedan conocer muchos de los asociados nuevos o que ya llevan tiempo en el fondo sobre las diferentes modalidades y líneas que ofrece Fonvalle para poder financiar la compra de una vivienda o acceder a las líneas de crédito en las cuales la vivienda es la garantía y puedan pues cumplir sus sueños. En este caso, para poder hablar de la línea de vivienda como tal, debemos dividir esta línea, la cual está sujeta a un reglamento de vivienda que está legislado en Colombia, donde para el fondo de empleados se le permite financiar hasta el 70% de la compra de una vivienda o la construcción sobre el lote propio o una cesión de hipotecas y ya es el caso que tengan un crédito de vivienda en otro fondo. Entonces, la primera modalidad pues que tenemos es la más utilizada por muchos de los asociados y es en la que se compra una vivienda, ya sea nueva o usada, y utilizan la línea de crédito a unas condiciones que vamos a ver más adelante. En este caso, los asociados muchas veces inician en un proceso de compra de vivienda sobre planos, entonces van dando su cuota inicial y cuando ya está más o menos una fecha cercana, digamos unos 6 meses antes de que necesiten pues tener el crédito preaprobado, inician el proceso de crédito de vivienda que vamos a conocer en el proceso de esta charla del día de hoy. Otra modalidad que tiene la línea de vivienda es la de construcción sobre lote propio. En este caso, Fonvalle puede, mediante un crédito en el cual se da un desembolso inicial de hasta el 70% del valor de un lote, del avalúo comercial de un lote, que ya esté en propiedad del asociado actualmente y que no tenga nada construido sobre él hasta el momento. Se hace un desembolso inicial con el cual inician un proceso y posteriormente se van haciendo unos desembolsos progresivos a medida que el asociado va continuando su proceso de construcción del inmueble y se van haciendo pues las diferentes nuevos avalúos que certifican que lo que se ha construido pues cuenta con la garantía suficiente para que se siga desembolsando. La última modalidad, que es una de pronto desconocida por muchos asociados, es que en la línea de vivienda se puede acceder a ceder una hipoteca que ya el asociado tenga con otra entidad, ya sea un banco o otro fondo de empleados, cooperativa, en la cual es un proceso un poco más rápido porque no debe pasar por procesos notariales ni procesos de registro en instrumentos públicos, sino que se hace una concertación con la entidad financiera donde el asociado tiene el crédito para que se ceda la garantía, que en este caso sería la hipoteca, y se continúen las condiciones que ofrece el fondo para esta línea de crédito, pues con un nuevo plan de pagos, unos nuevos pagarés. En este caso, la cesión de hipoteca aplica solo para créditos que se cataloguen como crédito de vivienda. O sea, no se puede utilizar para créditos que sean en una modalidad de consumo, libre inversión o una modalidad de leasing que se utiliza tanto últimamente, sino solo los créditos que tengan como dentro de su plan que sean créditos de vivienda. Esa sea la categoría en la que la tenga la entidad donde solicitaron inicialmente el crédito. Bueno, vamos a ahondar un poco más en las condiciones que está manejando el fondo actualmente para estas líneas. Podríamos decir que para la línea de crédito de vivienda, que es la que hemos estado hablando, en la cual están esas tres modalidades, se puede financiar hasta el 70% del valor comercial del bien. La tasa actualmente de crédito de vivienda la tenemos en 1% mes vencido, que equivale a un 12.68% efectivo anual, en la cual es una tasa muy competitiva a comparación de los bancos y otras entidades en el momento. Cabe resaltar que por mucho tiempo mantuvimos una tasa que fue la del 0.7 para ese tipo de créditos. Sin embargo, por el contexto inflacionario y por la coyuntura pues económica que ha vivido el país, fue escalonando la tasa hasta llegar a un punto en que suele el 1.6 y ahora va en un proceso
desaceleramiento pues de esa inflación, y ya pues la tasa aproximadamente hace 2 meses bajó a 1%. Se espera que continúe este proceso progresivo de volver a ir bajando la tasa según el movimiento que va teniendo el Banco de la República. En ese caso, la línea de crédito de vivienda se podría contemplar la posibilidad de créditos hasta de 240 cuotas, dependiendo pues de cada característica de la compra del inmueble, de pronto de la característica de la compra que tenga cada caso particular, pero entonces va en ese caso desde 60 meses hasta 240 cuotas, como le indico, dependiendo de cada caso. Una línea que de pronto queremos comentarles también hoy que existe, es una línea que como tal no está catalogada como vivienda, sino es una línea de consumo, más bien que hemos hecho que parezca un poco en su sentido a la línea de vivienda, en cuanto a que el plazo podría llegar a ser hasta del total que tiene la línea de vivienda actualmente, y la tasa simplemente 0,1 mayor a la tasa que tiene vivienda. ¿Para qué sirve esta línea de crédito hogar? Esa es una línea que surgió pensando en esos asociados que de pronto ingresan al fondo, que están empezando su vida laboral, no han tenido la oportunidad de hacer un ahorro en el transcurso pues, de muchos años, y quieran que Fonvalle financie no solo ese 70% que cubre la línea de vivienda como tal, sino llegar hasta el 100% de la financiación en un estudio que se haría dependiendo pues, de cada caso particular. La línea está pensada, como les comentaba, en asociados que de pronto tengan un ingreso reciente al fondo, lleven pocos ahorros y tengan una estabilidad pues en sus ingresos, en el caso de que tengan un contrato a término indefinido y todo esto con la entidad que es nuestra pagaduría, en este caso Univalle. De pronto quería traerles un ejercicio de simulación. En este caso, estaríamos hablando de un crédito para financiar la compra de un inmueble de 300 millones de pesos. En este caso, como les comentaba, la línea de crédito de vivienda podría financiar hasta 210 millones, que corresponde al 70%, y si es el caso, se podría aspirar a que se apruebe un 30% adicional en la línea hogar para completar los 300 millones. Una cosa que olvidé resaltarles es que esta línea de crédito de vivienda hogar es una línea de crédito que va a revisión de una comisión ad hoc de la junta directiva, quien es quien finalmente revisa el caso y aprueba pues esa posibilidad de financiar más del 70% del valor de esa compra de vivienda. Eh, para un crédito que tenga ese monto, 300 millones de pesos, si no tenemos en cuenta el comprometer cuotas extras en esas dos líneas de crédito, podríamos hablar que tendríamos una combinación de las dos cuotas que sumarían 3.379.548 pesos mensuales, pero que podríamos bajar hasta un total de 3.090.000 pesos mensuales si comprometemos en los planes de pago del crédito de vivienda, por ejemplo, cuotas extras que serían las cesantías en este caso. Entonces, bajando la cuota de 2.300.000 hasta poderla bajar en 2 millones a 2.100.000. Y la línea de crédito hogar en la cual se financia ese 30%, podríamos, comprometiendo algunas primas futuras, bajar la cuota de 1.067.000 a 990.000 pesos. Entonces eso representaría una disminución de casi 300.000 pesos en el caso de que radicáramos una solicitud hasta los 240 meses, que sería el plazo máximo. Entonces, ¿cómo se puede realizar un crédito de vivienda en Fonvalle? ¿Cómo es el proceso? En este caso quería traerles de pronto un mapa que es muy útil y es muy ilustrativo, que manejamos cuando los asociados se acercan al fondo con nuestros asesores a realizar simulación y a orientarse en cómo realizar ese proceso de compra de vivienda. En este caso hablaríamos que el proceso en general, desde el punto cero en que la sociedad empieza a buscar el inmueble hasta que se desembolsa el crédito al comprador, podríamos hablar que es un proceso que demora entre 3 y 4 meses, siendo una primera fase de este proceso la fase de aprobación del crédito.
En ese caso, el tiempo más o menos podría ser entre 15 a 30 días en que demora el proceso de estudio y de diferentes tipos de revisiones que se hacen que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, todo proceso para compra de vivienda inicia con un proceso de asegurabilidad de la póliza debida deuda. Esa parte es muy importante porque según el asociado quede asegurado o no en la póliza colectiva que tenemos para asegurar las deudas de los asociados, y esto pues va a variar dependiendo de las condiciones de salud, edad y demás factores de asegurabilidad que miran las aseguradoras para garantizar ese tipo de deudas. Es la primera fase y va a definir en qué condiciones se pueda radicar la solicitud de crédito. Va a definir los montos que pueda llegar a adquirir el asociado por medio de esta línea, ya que se ha excluido de una póliza de vida, ya sea por una condición de salud o edad, podría aplicar a financiar pues parte o garantizar parte de la deuda con el FOMPAS, pero entonces no llegaríamos de pronto a unos montos máximos que nos gustaría llegar, sino que serían unos valores menores, además que condiciona también el tiempo en el que se podría radicar la solicitud de crédito en las líneas de vivienda. Bueno, ese proceso de asegurabilidad consiste básicamente primero en llenar un formato en el cual se colocan las condiciones de salud, edad, ejercicio y demás factores que van a permitir a la aseguradora revisar si es asegurable o no por el monto que está pidiendo el asociado. En máximo un tiempo de 8 días se va a tener la respuesta de la aseguradora y una vez tengamos esa respuesta se va a poder radicar la solicitud en las condiciones que deseamos. Si el asociado desea financiar, la posibilidad de financiar más del 70% del valor de compra del inmueble, eso pasaría a un proceso de preaprobación o de estudio financiero, que es el que les comentaba que va a que la comisión de la junta directiva determine si es viable o no la financiación de ese monto mayor al 70% del inmueble. En este caso, si no va a financiar el asociado más del 70%, porque digamos ha hecho un proceso de compra sobre planos y ya ha venido dando ese 30% de cuota inicial en el tiempo, entonces va a necesitar solamente el 70% y utilizaríamos solo la línea de vivienda. En este caso, no pasaría por una revisión de la junta directiva, sino que directamente se haría un estudio de títulos y el estudio de análisis de crédito que hace la administración de Fonvalle para determinar si las condiciones son favorables para aprobar este crédito. En todo caso, ya sea financiando el 70% o financiando más de esa cantidad, el estudio que se hace de viabilidad revisa varias variables de que el asociado tenga al momento de hacer esta solicitud y se va a mirar es, por ejemplo, la capacidad de pago. En este caso se va a revisar si el asociado cuenta con más crédito actualmente tanto en Fonvalle como por fuera del fondo, si tiene la capacidad para que la cuota que va a generar ese crédito la pueda asumir en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo el plazo pues, que escoja el asociado al momento de radicarla. Se va a revisar también la solvencia del asociado que tenga en cuanto a bienes, en cuanto a activos, para cubrir no solo este proceso de la deuda, sino también todo el endeudamiento general que tenga el asociado al momento de realizar la solicitud. Por otro lado, se va a revisar también en ese estudio las garantías que se están presentando, la idoneidad del inmueble, que eso va muy acompañado del estudio de títulos que se realice, que es una parte muy importante tanto para el fondo, porque en últimas ese inmueble va a ser la garantía de préstamo de estos valores que se están prestando del ahorro de todos los asociados para financiar la compra que está realizando el asociado en particular. Entonces, esa parte de la garantía es muy importante para el fondo y también es muy importante para el asociado, porque en el estudio de títulos, la abogada puede terminar encontrando factores de riesgo legales, jurídicos, que puedan impedir que el asociado utilice este inmueble como garantía o que puedan estar
dando una lesión al asociado al momento de adquirir ese inmueble. Entonces, ese estudio es importante para ambas partes. Por último, se revisa también una consulta en centrales de riesgo. En este caso, nosotros hacemos una consulta con la central de TransUnion, en la cual se revisa que el asociado tenga un comportamiento de pago apropiado, un buen manejo de su endeudamiento, que maneje en el momento pues todas esas condiciones de solvencia y capacidad que necesitaría para un crédito por los montos que se estén radicando. Una vez concluidas estos tres factores, se da como tal un concepto de aprobación del crédito de vivienda y se le van a entregar al asociado en ese momento las cartas que le permitan pues darle tranquilidad, por ejemplo, al comprador para firmar, perdón, al vendedor para firmar una promesa de compra-venta y que tienen el respaldo del fondo para financiar la parte que el asociado está pensando financiar. Como tal también se entrega a la Cámara de Comercio actualizada de Fonvalle y la cédula del representante legal. Esos documentos son muy importantes para que se pueda empezar a legalizar la escritura de la hipoteca en la notaría. Como tal, vamos a ahondar un poco en esta parte del estudio de títulos que les mencionaba, tiene mucha importancia. Para cualquiera de las modalidades de crédito se debe hacer un estudio de títulos donde se revisa la idoneidad del bien que se va a utilizar como garantía. Entonces, para esa idoneidad se debe tener en cuenta un estudio sobre varios documentos del inmueble en los cuales se encuentran, por ejemplo, certificado de tradición de los inmuebles objeto de garantía. En este caso, a veces el asociado quiere comprar un apartamento que también está ligado a un parqueadero, a un sótano, un depósito, y cada parte de su inmueble va a tener un certificado de tradición aparte. Entonces se revisa que todos, ninguno tenga embargos, ninguno tenga situaciones legales que puedan impedir el negocio. Y de pronto errores que se han cometido en anteriores traspasos del inmueble que es necesario que o sería recomendable que el vendedor subsane antes de que el asociado o el nuevo comprador tenga, pues adquiera este inmueble y adquiera con él los inconvenientes de escrituración que haya tenido en el pasado o procesos que se hayan quedado inconclusos. También se va a revisar o se hace un estudio sobre la escritura de adquisición del bien para mirar la tradición de cómo el inmueble pasó del anterior dueño al dueño actual que le está vendiendo a nuestro asociado. Entonces, esto permite revisar, por ejemplo, en qué condiciones la persona que está vendiendo ahora el inmueble adquirió el inmueble. Un caso importante puede ser que la persona haya adquirido el inmueble en una sociedad conyugal constituida o casado y ahora que le está vendiendo el asociado vaya a decir pues que es soltero y nunca haya hecho el proceso de cerrar la venta del inmueble, de cerrar el proceso de matrimonio, con lo cual tuvieron que hacer una liquidación de la sociedad conyugal y dejar la anotación en el certificado de tradición de que el inmueble pues quedó en propiedad únicamente de la persona que le esté vendiendo al asociado. Entonces, ese tipo de cositas se miran en ese documento, por ejemplo. También, si es un inmueble que está sujeto al reglamento de propiedad horizontal, es decir, que quede en un condominio, edificio, conjunto residencial, es necesario también que el asociado adjunte la escritura de constitución del reglamento de propiedad horizontal y todas las modificaciones que hayan efectuado o que hayan afectado, perdón, el predio que quiera adquirir el asociado. Entonces, eso va a ser otro de los documentos que les van a pedir. Como tal, también se debe hacer un avalúo comercial por un perito que esté autorizado en la ciudad donde se localice el predio. En este caso, Fonvalle cuenta actualmente con 2 convenios con 2 empresas que son Bedom y Avalúos Capital, con el cual hemos logrado conseguir pues unos descuentos bastante favorables para nuestros asociados a la hora de realizar estos avalúos y contando pues con la experticia de 2 empresas que tienen una larga trayectoria en ese tipo de certificaciones. Como tal, por ejemplo, cuando el asociado vaya a adquirir una vivienda sobre planos, no se hace un avalúo comercial como tal, sino que allí ya el constructor, en ese caso la constructora, la inmobiliaria que esté
liderando el proyecto, va a entregar una certificación del valor comercial. Por eso es importante que el asociado realice ese tipo de adquisiciones con de pronto asegura, de pronto entidades o de pronto inmobiliarias que lleven un tiempo laborando, que lleven un tiempo pues con varios proyectos exitosos de venta para que no vayan a caer como hemos llegado tristemente a conocer casos de profesores que se han incluido, han empezado procesos de compra de vivienda en la costa o en otros sectores de la ciudad o de Colombia y estos negocios se han caído por estar pues iniciando procesos con constructoras poco conocidas o que no hayan tenido como la trayectoria o experticia para ese tipo de proyectos. Entonces siempre recomendamos mucho a nuestros asociados cuando no tengan experiencia en ese tipo de procesos de compra de vivienda, asesorarse jurídicamente para saber que en el negocio que estén empezando, perdón, antes de firmar una promesa de compraventa o en el momento pues de empezar a dar dinero de la cuota inicial a una entidad, siempre hacer un estudio de fondo, un estudio de caso, asesorarse con personas que tengan una mayor experticia para no caer de pronto en un fraude o en una situación que pueda comprometerlos firmando un proceso que no se pueda llevar a cabalidad en el futuro. Entonces, eso es un factor siempre importante, ya que cuando se hace un crédito de vivienda no son montos pequeños los que se están manejando, sino que estamos hablando de montos pues considerables que puedan llegar a tener una lesión en los compromisos cercanos y futuros de nuestros asociados. Como tal, otros de los documentos que se piden para el estudio son las copias de las cédulas de los contratantes. En este caso, tanto del asociado como de su cónyuge, en caso de que esté casado, tenga sociedad conyugal constituida, sociedad conyugal constituida, y también de los vendedores, cuantos sean, cuanto aparezcan en el certificado de tradición como dueños, y sus respectivas parejas, en el caso que sean casados o que tengan sociedades constituidas. ¿Qué pasa? En esa parte es importante que el asociado le haga la pregunta. Es importante para el asociado que le pregunte a sus vendedores cuál es su estado civil actual, porque en caso de que la persona les diga un estado civil que no corresponda con el real, y aunque es un deber de la notaría que hagan pues declarar y juramentar pues la declaración de su situación y estado actual, estado civil actual, es un problema que le quedaría al asociado en caso de que esa persona no haya culminado sus procesos anteriores antes de venderle el inmueble, ya que podría la persona con la que estuvo casado o la persona con la que no cerró estos ciclos llegar a contrademandar a esa persona y en ese caso pues involucrar a nuestro asociado en procesos que aunque como está actuando de buena fe y está atendiendo pues la declaración de buena fe de la otra persona, como tal, no tiene las de perder en un proceso de estos, pero sí lo va a llevar a algunos traumatismos o de pronto hasta algunos costos que asumir para enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, al momento de iniciar el proceso de la compra de vivienda, sentarse y hablar claramente de todas esas situaciones con la persona que nos vende. Otros documentos que se revisan es, por ejemplo, el tema de predial, valorizaciones como megahoras, etcétera, donde la persona que vende debe estar al día o por lo menos indicarle al asociado en qué condición se encuentra de atraso en los pagos de prediales, valorización, para que aporten todo eso, ya que no van a poder realizar el proceso de registro si falta alguno de estos temas. Entonces, por eso desde el principio se piden ese tipo de certificaciones o pasisalvos de predial, valorización, etcétera. Lo mismo para los casos que aplica propiedad horizontal, que sería pasisalvos de la administración de los conjuntos, condominios o edificios. Bueno, como tal, este estudio de títulos tiene un costo que asume el asociado que está solicitando el crédito de vivienda
y en este caso corresponde al 25% del salario mínimo que esté en el año en que esté haciendo el crédito del asociado. En este año son 320.000 pesos que se está, 390.000 pesos que está costando el estudio de títulos, y este se cobra por medio de un crédito de servicios que se difiere a 2 cuotas. Entonces, pues esa es como la parte inicial que corresponde al proceso de aprobación. Ahora, a grandes rasgos, voy a indicarles qué sigue después de que el asociado tiene el crédito de vivienda aprobado y pasa a las siguientes instancias. Como le indicaba, todo el proceso dura entre 3 y 4 meses. Ya pasamos el primer mes en los procesos de estudio y de realizar como los acuerdos con el vendedor. Ahora vamos a pasar a todos esos acuerdos, volverlos un proceso de escrituración. Todo ese proceso de escrituración dura también aproximadamente otro mes y se juega en la cancha de la notaría. La notaría va a actuar en este caso para el asociado como un papel va a tener un papel de secretaria, va a ser la asesora o la persona que les va a acompañar en ese proceso, va a ser como la persona que va a organizar todo este negocio que está haciendo el asociado y su vendedor, en una escritura que va a ser el documento público que certifica la adquisición del predio. Entonces, cuando el asociado ya tiene la certificación de Fonvalle para aprobar, inicia el proceso de firma de promesa de compra y venta con el vendedor y empieza en la radicación del proceso de escrituración. En este caso, las escrituras normalmente van a contener, por ejemplo, un levantamiento de hipoteca que ya le va a corresponder como tal al vendedor, levantamiento de alguna hipoteca que tenga por ahí constituida todavía la persona, el levantamiento de una sociedad conyugal o de una, digamos, hay inmuebles que están sometidos a patrimonio familiar, entonces también deben hacer un proceso previo que puede ir en la misma escrituración de levantamiento de ese gravamen. En este caso, el siguiente acto sería el acto de compra y venta, en donde se protocoliza la promesa de compra-venta que ya firmó antemano el comprador y vendedor y se vuelve un documento público también, y se finaliza con, puede ser la constitución de un patrimonio familiar nuevamente del asociado con su cónyuge, en caso de que no tengan otro inmueble sujeto a este tipo de gravamen, y finalmente se va a constituir la hipoteca a favor de Fonvalle para que el inmueble quede hipotecado como garantía en el crédito de vivienda. Entonces, esto normalmente se hace todo en una sola escritura, la cual pues inicia en el proceso notarial, la notaría envía a Fonvalle este documento para que se revise por nuestra área jurídica. El área jurídica lee pues todo el documento, revisa que no tenga errores, principalmente la escritura de la hipoteca, y también para ayudar al asociado lee lo que sería el resto del documento total para que se le dé aviso al asociado si se está encontrando alguna pieza o alguna parte que no esté bien calibrada o que no se haya tomado la correcta anotación en la notaría. Cuando ya se tiene el visto bueno de esa revisión jurídica, va a llegar esa escritura ya a Fonvalle y se ha firmado ya por todas las partes, sería comprador, vendedor, el banco anterior si había una hipoteca previa, llega a Fonvalle, Fonvalle revisa por última vez si se hicieron las correcciones que se habían solicitado y ya se firma por el gerente. Una vez firmada esa escritura por el gerente, ya se devolvería a la notaría para que puedan iniciar un proceso final que sería el proceso de registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, ahí damos inicio a la tercera y última fase del proceso de compra de vivienda, que sería el registro y el desembolso del crédito de vivienda como tal. Entonces, todo inicia con que ese documento público, ya una vez protocolizado, firmado y puesto en papel rosado, que es como el papel jurídico que se utiliza para realizar el proceso de registro, se lleva a la Oficina de Instrumentos Públicos y allá normalmente les van a decir que demora ese proceso aproximadamente 10 días hábiles. Nos hemos encontrado con el caso que dentro de los 10 días hábiles han podido realizar el proceso de registro, pero desafortunadamente la mayoría de los casos llevan a demorar de un mes hasta, en los casos más críticos, 2 meses en esa espera.
de que salga el proceso de que se registró correctamente la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos y quedaron las anotaciones respectivas en el certificado de tradición o los certificados de tradición si son varios. En este caso hay que tener muy presente que una vez se hace todo el proceso de escrituración, eso va a quedar con una fecha determinada en que se realizaron las firmas. Y la hipoteca, no el resto de documentos, sino en particular la hipoteca, solo cuenta con un tiempo de 90 días para realizar el proceso de registro. Si se vence ese plazo, el asociado deberá volver a hacer la escrituración de la parte de la hipoteca para poderla registrar dentro de los tiempos. Entonces, es muy importante que el asociado esté dando un seguimiento y esté muy pendiente de que tan pronto se termine todo el proceso de escrituración y todo esto, se lleven los documentos, se consiga la boleta fiscal que se debe pagar, se paguen los derechos de registro y todo eso para incluir en el proceso de registro esa hipoteca antes del tiempo que les mencionaba. Bueno, una vez que culmina ese tiempo que demore en la Oficina de Instrumentos Públicos, se va a tener ya la escritura final, la escritura definitiva y los certificados de tradición, donde quedó plasmada los actos que constituyeron esa escritura. Esa escritura como tal le entregan una copia a cada una de las partes y la primera copia corresponde al acreedor, que en este caso sería Fonvalle. Debe llegar a Fonvalle para que se haga la última revisión jurídica, en donde se mira que todo lo que se constituyó en la hipoteca quedó plasmado en las anotaciones del certificado de tradición. Y una vez revisado que está correctamente registrado, Fonvalle ya podrá culminar el proceso que termina en el desembolso del crédito. Para ese momento, que ya termina el proceso de registro y se hizo la revisión, el asociado también ya tuvo que iniciar unos procesos diferentes que son que debe asegurar el inmueble en la póliza colectiva. Eso es uno de los requisitos que tiene ese crédito de vivienda, y es que el asociado debe asegurarlo en la póliza colectiva, la cual tiene unas condiciones muy favorables, asegurar el inmueble contra todo riesgo. El costo del seguro lo asume el asociado. Sin embargo, estos costos normalmente van entre 40,000, 50,000 pesos mensuales, e incluso para montos menores hay primas de los seguros que van entre 20,000, 30,000 pesos. Todo depende del monto del inmueble que se asegura. También el asociado debe haber conseguido la información para el desembolso al acreedor. Siempre se tuvo que, perdón, al vendedor. Siempre se tuvo que ser muy claro desde el principio que Fonvalle desembolsa solo a los vendedores, o en caso de que el vendedor lo requiera, se puede desembolsar a un tercero que no sea el vendedor como tal, pero siempre y cuando haya quedado eso estipulado en la compraventa y en la escritura de compra y venta, de que así se iba a hacer el proceso de desembolso para este negocio. Si no, solo o al asociado quien está haciendo el crédito de vivienda con nosotros le podemos desembolsar, o a los vendedores directamente. También el asociado pues a veces debe actualizar, si ya ha pasado un tiempo considerable, actualizar el tema de la asegurabilidad con la póliza de vida deuda, lo que se hizo inicialmente, ya que si se vence ese proceso pues quedaría descubierto el crédito. Entonces ahí aprovechamos en este lapso cuando se trae la escritura y todo eso para que se actualicen ese tipo de asegurabilidades. También el asociado debe asegurar el inmueble y conseguir los datos para el desembolso. Y finalmente pues haremos el pagaré, que es un pagaré físico del crédito de vivienda. El asociado lo firma y perfectamente al siguiente día le podríamos estar desembolsando según la indicación que tenga. Entonces, como tal, como ven, ese es el proceso pues general en la mayoría de procesos de crédito de vivienda. Como ven, las otras modalidades pues tienen unas particularidades. Coinciden en que normalmente se hace toda esta primera fase de aprobación, pero por ejemplo en la fase de escrituración y de siguientes desembolsos en la modalidad de construcción sobre lote propio, pues acá se va a demorar un poco más. Normalmente no demora esos 3 o 4 meses, sino lo que demore el proyecto de construcción del inmueble, que no puede superar pues los 6 meses. Se van haciendo como protocolizaciones de la construcción y todo esto que deben culminar. El inmueble finalmente debe quedar ya no como lote, sino finalmente como vivienda, y constituida la hipoteca correctamente con los valores finales pues ya del último avalúo que se realice.
pero es un proceso muy similar a todo ese que les estaba diciendo para compra de vivienda nueva y usada. El otro tema de la cesión de hipoteca normalmente es más corto, corresponde a una fase de aprobación del crédito y una siguiente fase que sería como tal el proceso de Fonvalle y el banco para que se consigan los documentos respectivos de los endosos de la hipoteca, del pagaré, la hipoteca inicial, o sea, la escritura con la hipoteca inicial, que pasaría ya a ser de Fonvalle. Fonvalle también hace el desembolso a ese acreedor y pues ese proceso normalmente dura entre 2 y 3 meses dependiendo pues de la celeridad que tenga la entidad. A veces ese proceso en los créditos de cesión de hipoteca se pueden demorar por algunas trabas que ponen, digamos, a veces las entidades bancarias para que no se lleven pues ese crédito que como tal le está generando algunos ingresos, entonces ponen algunos obstáculos que alargan a veces un poco el proceso, pero como tal debería en el papel por lo menos ser más corto que un proceso, por ejemplo, de compra de vivienda nueva y usada. Bueno, algunos otros aspectos relevantes que nos gustaría compartirles sobre los créditos de vivienda es que la amortización de esos créditos se hace mediante una cuota mensual y algunas cuotas que se pueden programar en el plan de pagos del crédito, que serían cuotas extras en los meses de junio, en los meses de diciembre, como las primas, o en los meses de marzo, como las cesantías. Un factor importante que no les había mencionado, por ejemplo, es que Fonvalle, como a diferencia de muchas entidades, por ejemplo los bancos, no cobra el seguro de vida deuda. Ese tipo de seguros llegan a tener una prima dependiendo del monto, hasta de 100.000 pesos, 120.000 pesos, que la entidad financiera normalmente los carga a la cuota mensual que paga el asociado. En este caso, eso también permite que la cuota quede más cómoda por medio del fondo. ¿Qué pasa? Hemos encontrado casos que a veces el banco, con una tasa menor que la de Fonvalle en ciertos momentos, va a tener una cuota mayor a la de Fonvalle por este elemento, que Fonvalle asume la cuota del seguro de vida deuda. Entonces termina siendo más económico con Fonvalle, así tengo una tasa algunos puntos mayor que la que esté ofreciéndole la entidad. Entonces son puntos a revisar en cada caso cuando quieran revisar sus posibilidades de crédito de vivienda. También otra característica que tiene esos créditos de vivienda es que Fonvalle le desembolsa al vendedor o a quien indique el vendedor por medio de la promesa sin cobrarle el 4 por mil que se genera en ese movimiento. Entonces, si el asociado decide que no se le consigne a su cuenta, sino a donde el vendedor indique, según lo plasmen en la promesa de compra-venta, se podría realizar sin ese costo del 4 por mil, que muchas veces pues termina siendo una cifra significativa para montos altos. También existe la posibilidad de hacer abonos a capital en cualquier momento para reducir el plazo o el valor de la cuota mensual. ¿Qué pasa? Tenga comprometidas las cesantías futuras o no, el asociado todos los años, si gusta, puede pedir una certificación a Fonvalle para sacar las cesantías y irse abonando el crédito. Por ejemplo, muchos asociados hacen un compromiso de cesantías, digamos, de 5 millones mensuales, pero resulta que su salario va aumentando y cada año puede ir retirando no solo los 5 millones, sino si este año fueron 10, 12, 15 millones, lo retira y va haciendo el abono al crédito para disminuir el plazo y finalmente va a terminar pagando mucho menos intereses de los que se programarían en caso de que lo paguen en los 20 años pactados, 15 años pactados. Entonces, una buena idea siempre estar abonando a capital, sobre todo al comienzo del crédito, para ir disminuyendo ese plazo y por ende pagar menos intereses. O también en caso de que el asociado lo requiera, puede abonarlo para ir disminuyendo la cuota y así poder liberar un poco de flujo de caja en cada momento. También se pueden tener varios créditos en simultáneo en diferentes modalidades de crédito. O sea, se hace un crédito de vivienda, dependiendo también, claro, de la capacidad de pago que tenga la persona. Puede también acceder a un crédito donde compre un vehículo, donde, digamos, compre una cartera que tenía en otra entidad. Entonces hay diferentes modalidades de crédito que se pueden combinar con esta línea de crédito de viviendas, mientras el asociado pues tenga las condiciones o capacidades suficientes. Bueno, también es la posibilidad del compromiso de cuotas extras, que es lo que ya les había comentado.
existe una actualización anual. El asociado queda con el compromiso de que anualmente no suministre un certificado de tradición. En caso de no querer hacerlo, Fonvalle lo puede emitir, un certificado de tradición del inmueble, donde vamos a verificar que no le hayan entrado embargos, que no tenga situaciones legales que puedan comprometer la garantía, y tanto Fonvalle se cura en salud de saber qué está pasando con el inmueble, que está como garantía en los créditos cada año para tranquilidad del resto de asociados, como también el asociado se puede dar cuenta de que le haya entrado algún embargo o alguna situación que pueda solucionar en ese momento que se hace esa revisión. También pues conocer que hay diferentes medios de pago para pagar estos créditos. Como tal, los asociados pueden escoger entre la modalidad de, por ejemplo, que se realice el débito automático desde su cuenta, donde le consigna la nómina cada mes. También puede incluir dentro del cobro por nómina sus pagos mensuales del estado de cuenta, o también los asociados que están acostumbrados a pagar por caja, ya sea por consignación a las cuentas de Fonvalle, ya sea por transferencias de sus portales. También existe la posibilidad de pagos por medio de PSE. En este caso tenemos dos opciones para el pago por PSE, que sería, por ejemplo, Mi Pago Amigo, que es un portal que permite, por medio de la plataforma de Banco Caja Social, realizar el pago del estado de cuenta desde cualquier banco con la opción de PSE. Mi Pago Amigo, y también tenemos la opción desde que por medio de la zona de asociados, el asociado pague mensualmente su estado de cuenta, o el crédito en particular de vivienda si lo quiere pagar separado. Como tal, queríamos mencionarle también aquí una posibilidad, y es que actualmente tenemos un mecanismo de ahorro que se llaman las cuentas AFC. Ese tipo de cuenta AFC permite que, pactando un valor mensual que se deduzca de la nómina, el asociado pague de antemano la cuota del crédito de vivienda, y con esto pueda lograr un doble beneficio. Por ejemplo, los intereses que se generan del crédito de vivienda en el tema de la declaración de renta se pueden deducir. Entonces, por ahí hay un beneficio. Y el segundo sería que se va a reducir, por medio de la retención en la fuente, la base con la que se le calcula el impuesto de renta. Entonces, si quieren conocer más sobre este tipo de cuentas de ahorro AFC, en nuestra página de YouTube de Fonvalle, el penúltimo video que tenemos colgado en este momento fue sobre una charla sobre ese tipo de cuentas AFC. Entonces lo invitamos también a entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirse y ver todo ese tipo de charlas que vamos haciendo progresivamente en el fondo, para que conozcan pues todos estos beneficios. Decirles que también cuentan con una asesoría personalizada, donde van a conocer los pormenores de cada negocio con mis compañeras, las asesoras de servicio en Fonvalle, que en este momento son Loren Fernández y Vanessa Rodríguez. También cuenta con una rápida aprobación de créditos. Como les indicaba inicialmente, el proceso inicial de aprobación, les hablamos que entre 15 y 20 días, pero normalmente está relacionado, es porque se debe hacer un estudio, ya sea con la aseguradora, con la revisión de los documentos jurídicos, y también hay casos en que tiene que ir pues a la revisión de la comisión ad hoc de la junta directiva, y por ende pueden dilatarse un poco más los procesos, pero siempre tratamos de que quede lo más rápido posible para poder cumplir con los compromisos que se realicen con los vendedores. Entonces, como tal, queremos dejarle los datos de contacto de nuestras dos asesoras, que serían, como les decía, Vanessa y Loren. Ellas tienen respectivamente sus correos, asesor 1 y asesor 2 @fonvalle, y esos son los números de teléfono y WhatsApp que tienen ellos para que puedan contactarlas en cualquier momento. Entonces, no siendo más lo que quiero compartirles el día de hoy, me gustaría saber si de pronto alguno tiene alguna duda, o le gustaría pues que ahonden en algunos de los temas que he mencionado en la conversación. Entonces, por el momento veo que está levantando la mano dos asociados, el profesor Miguel Cuesta y la profesora Lizeth Molina. Entonces vamos a darle primero cabida a la pregunta de nuestro asociado Miguel Cuesta. Bien pueda, profe. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos y todas. Bueno, qué pena haber llegado un poco tarde a la reunión, pero bueno, la pregunta tiene que ver con esto, Rafael.
Yo Cuénteme. tengo un crédito con ustedes, o sea, con Fonvalle, en esos momentos de 66 millones de pesos. Listo, es un crédito hipotecario. La pregunta es, tengo un lote para construcción en sitio propio. Me gustaría saber si yo podría acceder a otro crédito para la construcción de ese inmueble. Esa sería mi pregunta. Porque tú Profe, hablaste de que los créditos de hipotecarios se pueden combinar con otros, pero no mencionaste si se podía tener uno o dos más créditos hipotecarios. Gracias. con gusto, profe. Profe, esos casos particulares, por ejemplo, en el caso de que ya tiene un crédito de vivienda, puede acercarse con nosotros para revisar el caso puntual, ya que muchas veces sí se puede, todo dependiendo de la capacidad de pago, del nivel de endeudamiento que tenga el asociado y diferentes factores para poder mirar otras combinaciones de crédito que podamos utilizar para financiar pues, ese tipo de proyectos. Entonces, en ese caso, como tal, se tendría que revisar el caso puntual. Entonces, pues, como tal, sí le invitamos, profe, a acercarse con uno de nuestros asesores para revisar posibilidades dentro de la capacidad de pago actual para acceder, digamos, a otra línea de crédito de vivienda o mirar posibilidades. ¿Listo? Rafael, muchas gracias por la respuesta. Bueno, profesor Miguel, con mucho gusto. Entonces, la siguiente, profe, por acá. La profesora Lizeth Molina. Entonces, ¿tiene alguna duda, profe, sobre lo que he explicado o alguna otra pregunta que le surja? Buenas tardes, sí, gracias. Yo tengo una duda. Yo soy docente que llevo un mes apenas con ustedes, pero yo me encuentro en un proceso de adquisición de inmueble en el que estoy terminando de pagar la cuota inicial y el inmueble me lo entregan en octubre. Es nuevo, apartamento nuevo. Ya estoy en el proceso de buscar el crédito. Había hecho un primer acercamiento con uno de los asesores y me había dicho que no me podían prestar todo el monto que necesito para la compra del inmueble por estar recién. Y comencé pues a hacer gestiones con otros bancos y ya me aprobaron un crédito. Pero me preocupa lo que dices porque el crédito que me aprobaron, que no me han desembolsado todavía, porque vuelvo y repito, el inmueble me lo entregan en octubre, agosto o octubre, es el tipo de financiación es leasing habitacional. Pues yo había pensado pues que tomar este crédito y más adelante con ustedes hacer la compra o la cesión de esa hipoteca, pero entonces ahora me dejas con la inquietud porque dices que este tipo de hipoteca no se podría. Entonces no sé si me puedes aclarar y también asesorar entonces qué puedo hacer para no quedarme con ese crédito, con esa hipoteca con el banco del que nunca vaya a poder salir o del que no pueda con ustedes hacer la sesión. Sí, ¿qué pasa, profe? Ese tipo de créditos en los cuales se utiliza un leasing como garantía, el dueño del predio no queda siendo como tal el asociado, sino que queda siendo como dueño del banco y lo que hacen es un contrato de arrendamiento con opción de compra al final en el cual pues pactan unas condiciones. Entonces, como tal, en el momento no tenemos dentro de las posibilidades de crédito de vivienda la posibilidad de esa homologación entre vivienda y compra de un leasing. Lo que sí tienen de pronto algunos bancos, entre ellos, porque ellos también ofrecen esa modalidad de leasing, donde se hace una sesión del leasing. Es una sesión diferente y pues ellos tienen unas herramientas jurídicas que los acompañan diferente a las que tiene un fondo de empleados o el sector solidario. Entonces, en ese caso, pues no aplicaría. Lo otro, no sé si de pronto sería por capacidad de pago, que se le indicó que por el monto no se podría. Se podría revisar, no sé si le han hecho actualizaciones recientes, profe, del ingreso. Sé que este año acabaron de hacer los ajustes de salario recientemente, entonces podría revisar si de pronto con las condiciones actuales se pueda, antes de que inicie de pronto ese tema de escrituración ya y del proceso. Entonces le invitaríamos también, profe, a acercarse y revisar nuevamente. No sé hace cuánto tiempo haya hecho esa revisión y podríamos mirar el caso puntualmente
si ha habido modificaciones, digamos, en el ingreso. Lo que pasa es que yo estoy recién ingresada a la universidad, mi nombramiento fue ahorita en febrero y pues todavía no he tenido el ajuste de las credenciales que ya tengo entendido que está pronto a hacer. Mi pregunta sería, en ese caso, porque pues a mí me gustaría preferiblemente, obviamente con ustedes, el monto que ustedes me prestan, ¿yo podría completar con otro tipo de crédito? Pues, profe, normalmente la línea que permite prestar más en Fonvalle relacionada con la capacidad de pago es la de vivienda por el tema del plazo. Ninguna línea de Fonvalle actualmente tiene un plazo pues tan extendido como lo permite a veces la línea de vivienda según cada caso. Entonces, con otras líneas pues va a ser menos lo que va a poder prestar porque el de vivienda pues es el que permite ese mayor paso y a veces el plazo es el mayor determinante para indicar cuánto podría llegar a prestar. Okay. Profe, de todas formas, yo voy a tomar su dato y vamos a revisar, entonces estaremos contactándole para mirar en ese caso, de pronto comprometiendo las cuotas extras o algún otro elemento para mirar si la capacidad de pago se puede ajustar al valor. Si no, en el caso de que no se logre, sí, lo recomendable es que pudiera realizar el crédito como tal en una modalidad diferente al leasing, si se lo permite alguna entidad, porque entiendo que también muchas veces los bancos, por ejemplo, le ofrecen la modalidad de leasing porque en otras líneas no pueden porque la cuota queda alta a comparación del ingreso. ¿Y qué modalidad entonces me recomiendas para también tenerlo a la mano? O sea, para poder que sea factible una cesión de hipoteca en el futuro con Fonvalle, es necesario que quede en modalidad de vivienda. O sea, tienen que decirle en el banco o en la entidad que es un crédito de vivienda, hipotecario de vivienda, para que se pueda ceder en un futuro. ¿Listo? Listo. ¿Y me tomas los datos por dónde? O no sé, o me comunico con Vanessa o Loren o voy directamente allá. Sí, yo les comento a mis compañeras para que puedan revisar. ¿Listo? Bueno, está bien, muchas gracias. Ya su nombre y con él ya encuentro los datos acá. Bueno, okay. Profe, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o alguna inquietud sobre alguno de los temas que les haya compartido. Bueno, entonces, pues no siendo más por el día de hoy, les agradezco mucho haberme acompañado pues en esta tarde. Espero que puedan contactarse con mis compañeras, empezar a revisar, digamos, posibilidades de acceder a una compra de vivienda en cada caso particular. No sé, también los invitamos a que puedan compartir con sus compañeros que también sean asociados de Fonvalle ese tipo de información, dándoles, por ejemplo, la información de que ellos tienen posibilidad de ver ese tipo de charlas, de ver todo lo que encontramos hoy en nuestro canal de YouTube. Ustedes también pueden ingresar, afiliarse, estamos en diferentes redes sociales como Facebook, estamos en Instagram, para que puedan dar cómo estar actualizados de todas las charlas que estamos dando y toda la información que les estamos compartiendo en cada momento. Entonces, no siendo más, espero que tengan una excelente tarde y muchas gracias por asistir. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias, Rafael. Feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias.